Esa banda, sea muy bienvenida otra vez. Aquí estamos en Notas News 2.1. Estamos dando la bienvenida otra vez aquí a Notas News 2.1. Estamos pidiendo que se suscriban, que le den like y que toquen esa pinche campana, esa campanita. Toquen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y estamos viendo que hay noticias donde, pues, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Hay noticias en las que en la televisión abierta, en todos esos canales en estos noticieros de Televisa, noticieros de TV Azteca, noticieros de Multimedia, noticieros de ¿cómo se llaman los pinches canales? Todos estos canales de, pues no, son canales que están pagados, ¿no? Que están a favor de intereses, de favoritismos que tienen estos güeyes, porque es bien sabido que estos güeyes, estas empresas televisivas tenían pues convenios con el gobierno anterior, ¿no? Con gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, ¿no? Bueno, el PRD, ¿no? Porque esos güeyes están de la chinga. Bueno, pero hay muchas noticias que estos güeyes no sacan, ¿no? Entonces, El Financiero, fíjense, El Financiero, este periódico que no sé si tiene mucho, no sé si tiene poco, pero sí es un poco conocido, sacó esta nota hace poquito en donde dice en su título: México entra al top 10 como receptor de inversión extranjera directa. Este tipo de noticias no los dicen porque pues obviamente, pues quién va a salir como el que ha ido mejorando esta situación en México. Si lo dicen, pues es obviamente que el gobierno actual de la cuarta transformación va a ser el que va a sobresalir, ¿no? Y es lo que no quieren estos cabrones, que sobresalga. Bueno, El Financiero saca esta nota y dice: nuestro país logra escalar posiciones en el ranking mundial al pasar del 14º lugar en el 2019 al puesto número 9 en el 2020, de acuerdo a la UNCTAD. La UNCTAD es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, por siglas en inglés, ¿no? Y sigue diciendo: México, el noveno país del mundo, México fue el noveno país del mundo que recibió mayor cantidad de inversiones extranjeras durante el 2020, lo cual representó una mejoría respecto al 14º lugar que se obtuvo en el ranking del 2019, reveló un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, la UNCTAD. Este resultado toma relevancia ya que debido a la pandemia del COVID-19, los flujos de inversión extranjera directa se redujeron en un 35% a nivel mundial al pasar de 1.5 a $1 billón. A pesar de la mejoría que se presentó en el ranking general, el país no fue inmune a las adversidades que generó la pandemia, ya que los flujos foráneos que recibió México fueron de 14.7% inferiores a los observados en el 2019, ya que durante ese año el país captó $34,000 millones, mientras que un año después la cifra ascendió a $29,000 millones. Para Jesús Baldo Martínez, investigador económico del Instituto Belisario Domínguez, la entrada de México al top 10 se debió más que otros países sufrieron importantes caídas en su recepción del IED, por lo que lo más destacable del reporte de las dependencias de las organizaciones de las Naciones Unidas es que México supo contener mejor la situación que otros países, indicó. Es decir que pues a todos les pegó, obviamente, ¿no? Lo que en economía, en todo este rubro de las empresas le pegó, obviamente, lo que es el COVID-19, pero muchos países como que no supieron bien cómo manejarlo.
México fue uno de los países que no perdió tanto, porque supo más o menos cómo ir moviendo sus piezas para que no le pegara tanto. Tanto así que entró en el top 10 de esta lista, ¿no? Estábamos en el lugar 14 en 2019, entró en el 2020 en el 9º lugar. Entonces detalló que hubo economías que registraron importantes desplomes en la recepción del IED. Las inversiones extranjeras en Brasil cayeron alrededor de 60%, en Estados Unidos disminuyeron en 40% y en China la caída fue del 5%, indicó. Pues obviamente los más cercanos en economía, ¿no? Sería Brasil, ¿no? Compitiendo con México, pues bueno, porque ya Estados Unidos pues ya es otra cosa, ¿no? Y China pues ya están mucho más arriba también, ¿no? Y sigue diciendo por otra parte, Jorge Molina Larrondo, especialista en políticas públicas y comercio internacional del TEC de Monterrey, explicó que la lectura del reporte de la UNTAC se debe tomar con cautela, ya que solo un 22% de las inversiones extranjeras registradas ante la Secretaría de Economía fueron catalogadas como nuevas inversiones, mientras que el 55.4% fueron reinversiones de utilidades y otro 22.6% fueron cuentas entre compañías. Okay. Durante la pandemia el gobierno federal no apoyó al sector privado, por lo que las empresas extranjeras que operan en México se enfrentaron a créditos escasos y caros. Y como sus ventas estaban muy restringidas y escasas, encontraron como única alternativa recurrir a los fondos de su propia cartera y sus empresas matriz en el extranjero, señaló este señor. De esta forma, las inversiones extranjeras que recibió México durante el año pandémico se disminuyeron a mantener las operaciones de las empresas que ya estaban instaladas en el país, pero no hubo el anuncio de nuevos grandes proyectos, agregó Larrondo. Sin embargo, como punto a favor, el especialista agregó que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, otorgó certeza jurídica y certidumbre, lo que propició un ambiente de tranquilidad para que las empresas sigan confiando en el país. Luis Güemes, docente del CETIS, Graduate School of Business, su puta madre, Graduate School of Business, señaló que México fue atractivo para la recepción del IED en 2020, lo que será una buena señal hacia el futuro, y recordó que la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Desarrollo Económico, OCDE, ubicó a México dentro del top 10 de las naciones que recibieron mayor IED durante el 2020. Si bien la pandemia COVID-19 ha provocado diversos efectos negativos en la economía global, de crecimiento, índices altos de inflación e incluso deflación, ser parte de este top 10 es un aliento para la recuperación económica del país, pero se necesita un ecosistema favorable para la inversión y el Estado de Derecho, indicó Gómez. Agregó que la entrada de México al top 10 se debió a la crisis económica en un sistema globalizado y las estimaciones financieras a gran escala. Los países en superación a México fueron Estados Unidos, $156 mil millones, China, $149 mil millones, Hong Kong, $119 mil millones, Singapur, $91 millones, India, $64 mil millones, Luxemburgo, $62 mil millones, Alemania, $36 mil millones, e Irlanda, $33 mil millones. En donde está entrando México, pues es que muchas veces no lo queremos ver, muchas veces no estamos bien enterados, pero es la realidad de nuestro país. Se hacen cosas mal, muchas cosas mal, pero se hacen muchas cosas bien, ¿no?
La economía en México y en el mundo entero es una de las cosas que debe cuidar, porque de ahí es donde dependemos la mayoría de los que estamos habitando este pinche planeta. Entonces, ¿por qué no lo sacaron en una? Si es una nota en donde una organización que le está dando a conocer, ¿por qué no la sacan? Sí, en los noticieros, ¿no? ¿Por qué no la sacan en los pinches noticieros donde se deben dar a conocer las cosas malas? Claro, exactamente, las cosas malas, pero también las cosas buenas. ¿Por qué no lo sacan? Tal vez lo sacaron, pero si a lo malo le dan un espacio de 10 minutos, 5 minutos, 4 minutos, a las cosas buenas les dan un espacio de segundos, en eso nunca nos vamos a enfocar. Siempre vamos a decir, es que México está mal, es que el gobierno nos tiene mal, es que... Yo me acuerdo en los años anteriores que el gobierno, esos gobiernos autoritarios del PRI nos tenían de la chingada, pero bueno, ese ya es otro tema, ya no nos vamos a enojar, ya estoy hasta la madre, ya esa pinche rola es con la que abrimos casi siempre y acaba de pasar. Mejor vamos a bailar, ya nos quedamos con eso. Un TAC, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, 9º lugar, México. Un besote, sean felices y pónganse a bailar, chingada madre, a bailar. Estoy sudando como puerco.